Hola, buenas tardes familia del ahorro. Sean bienvenidos a esta clase número 1, en donde veremos el procedimiento normalizado de operación titulado como Buenas prácticas de documentación. Mi nombre es José Alejandro y comencemos. El objetivo de este PNO será establecer los lineamientos y metodología que deben seguir el personal del área para aplicar las buenas prácticas de documentación en todos los documentos generados y estos sean autorizados, distribuidos, conservados y utilizados bajo condiciones controladas. Esto quiere decir que es responsabilidad de todo el personal, no solamente del responsable sanitario, sino de la persona que genera estos documentos, que los llena, de la persona que los verifica y finalmente quien los autoriza. Es así como llegamos al alcance de este PNO. El alcance como tal va a aplicar a todo el personal involucrado en los registros y documentación derivados de los documentos elaborados en el área que afecte la calidad del servicio que se brinda, desde el repartidor, el multifuncional, pasando por el administrador de inventarios, el RF y finalmente el responsable sanitario. Incluso los responsables de operación comercial están involucrados en que se haga correctamente las buenas prácticas de documentación. Dicho lo anterior, se asignan las siguientes responsabilidades. Del personal involucrado, el RF, administrador de inventarios y multifuncionales, debe de ser conocer y firmar el PNO correspondiente, cumplir con los lineamientos establecidos en este, y del responsable sanitario será el autorizar, firmar y asegurar la aplicación de los lineamientos establecidos en este PNO. También dar a conocer este procedimiento al personal que labora en el área y verificar su cumplimiento, que es precisamente lo que estamos realizando en este momento por medio de los cursos. Y por último, verificar que los documentos se encuentren en el área asignada, sean vigentes y que no existan documentos obsoletos. Para cumplir con este PNO debemos de conocer las siguientes definiciones. Primero, ¿qué son las buenas prácticas de documentación? Estas son un conjunto de lineamientos y actividades relacionadas entre sí, destinadas a asegurar que los registros y documentos tengan y mantengan claridad, exactitud, integridad y sobre todo veracidad. Para la generación de cada uno de los documentos debemos de apegarnos a lo establecido en los PNOs correspondientes a cada proceso. Por otra parte, debemos de contar con una lista maestra de documentos en su versión vigente. Esta lista la voy a colocar al final y es una parte de la actualización que se va a realizar respecto a la carpeta legal. Debemos de revisar también cada semestre la lista maestra de documentos para asegurar que contengan los formatos en sus versiones vigentes y si hay alguna modificación, realizarla lo más pronto posible. Asimismo, los datos que se registren en los formatos debe de hacerse de forma manual, de tal forma que la información esté completa, compilando la actividad que se debe de registrar de cada uno de los procesos. También debe de ser exacta y veraz. El documento debe ser libre de errores y sobre todo los datos registrados deben de ser valores reales obtenidos, no deben de ser valores inventados. Se debe de verificar además la tendencia de cada uno de estos valores, sobre todo en el caso de las bitácoras. Si una bitácora muestra temperaturas que van a la alza, se debe de reportar esta situación. También se debe aprobar, firmar y fechar los documentos de acuerdo a lo solicitado en cada formato. Se debe de revisar periódicamente los documentos y deben de mantenerse actualizados, así como conservar los documentos en un buen estado. No deben tener manchas, tachones ni enmendaduras. En caso de documentos dañados, se debe de avisar de inmediato al responsable sanitario. Esto lo veremos en cada proceso a continuación. Para documentos legales dañados, como licencia sanitaria, aviso de responsable sanitario, entre otros, se debe de notificar al área de regulación sanitaria para que indique el proceso a seguir de acuerdo al documento del que se trate. En el caso de documentos técnicos como bitácoras, organigrama, planos de distribución, entre otros, debemos de transcribir el documento, se debe de transcribir el documento y archivar con la leyenda de documento transcrito. Ahora bien, vamos a responder una de las preguntas que todos nos hemos hecho en algún momento. ¿Cómo cumplir las buenas prácticas de documentación? Para llevar a cabo de buena forma este proceso, debemos de tener en cuenta que los documentos deben de ser claros y legibles, deben de estar escritos en español. Además, se debe de emplear un vocabulario sencillo y adecuado, deben de ser organizados de tal manera que se facilite su comprensión y lectura
y los registros deben de realizarse con bolígrafo indeleble de color azul. No se puede utilizar lápiz o bolígrafos con tinta de gel o borrables y no se va a utilizar corrector ni goma. Sobre todo corrector en ninguno de los casos se puede utilizar. Algunos de los registros provisionales o temporales sí se pueden hacer con lápiz, sin embargo, finalmente tienen que estar con bolígrafo indeleble. Aquí tenemos algún ejemplo de datos claros y bien escritos. Sobre todo, se siguen las buenas prácticas de documentación, se tiene una buena ortografía y son claros y legibles. Otros de los puntos a tener en cuenta para cumplir con las buenas prácticas de documentación son el no alterar los datos originales, no escribir un dato encima de otro, incluso escrito previamente por nosotros mismos, no es posible realizar este proceso. Este es una falta a las buenas prácticas de documentación, no se puede sobreescribir, se debe de cancelar adecuadamente, ahorita vamos a ver este proceso de cancelación. También se debe de utilizar los espacios destinados para cada registro de datos, no utilizar comillas o palomas o cualquier otro signo para indicar que los datos son iguales a los del renglón anterior. El registro de actividades debe de realizarse en momento de la actividad respetando el orden cronológico. ¿Vale? No podemos escribir algo que pasó hace 3 días cuando ya escribimos algo que pasó el día de hoy o incluso el día de ayer. Debemos de seguir un orden cronológico y si no es así, hacer la observación correspondiente. Aquí, por ejemplo, vemos un sello en el cual claramente se sobreescribió la cantidad surtida. Primero colocaron un 1 y después sobreescribieron el número 2. Esto es inadecuado. Se debe de hacer una cancelación y posteriormente enfrente colocar el dato correcto. Continuando con estos requisitos para cumplir con las buenas prácticas de documentación, debemos de tener un buen formato de fecha y de hora. Para la fecha debemos de colocar 2 dígitos del día, las 3 primeras letras del mes iniciando con mayúscula y los 4 dígitos del año. No podemos resumir el año 19, 20, 21, 22, 23. No podemos resumirlo, se deben de colocar en los 4 dígitos del año completo. Para la hora debemos de registrar en formato de 24 horas, es decir, colocar 2 dígitos para indicar la hora, seguido de 2 puntos y 2 dígitos para los minutos. No vamos a colocar AM o PM, va a ser un formato de 24 horas. Así entonces, las 8 de la mañana van a ser las 0800, como lo vemos en el ejemplo, y las 8:30 de la noche serían las 20:30. Vamos a continuar con este formato y a menos de que el registro diga lo contrario, podríamos cambiar de formato. Sin embargo, si no lo especifica, debemos de asignar este tipo de formato de fecha y de hora. En el caso del nombre, se debe de utilizar la primera inicial del nombre, seguido del apellido paterno completo e inicial del segundo apellido. Este proceso se actualiza como tal. Ahora esta va a ser la antefirma, también llamada de esta forma, que se va a utilizar para poder registrar algún nombre. Esto puede ser aplicado en el sello, por ejemplo, en el sello de controlados o de antibióticos, también en las bitácoras, cuando se coloque la persona que realizó la actividad o quien la verificó también. Este va a ser el nuevo formato que vamos a utilizar para los nombres. Ahora bien, vamos a uno de los puntos más importantes de este PNO y de las buenas prácticas de documentación, cómo realizar una buena corrección de datos. Para poder cumplir con este proceso debemos de realizarlo mediante los siguientes lineamientos. Primero, trazar una línea de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo sobre el dato completo a corregir, es decir, una línea diagonal como lo podemos ver en la imagen, en donde se cancele el registro de esta forma, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Posteriormente se debe de colocar el dato correcto tan cerca como sea posible del dato que se desea corregir. La corrección la puede realizar el colaborador que registró el propio dato original y que se equivocó, o en su caso lo puede registrar algún otro colaborador que esté por encima jerárquicamente, ya sea el administrador de inventarios, en el caso de antibióticos, el responsable de farmacia o incluso el responsable sanitario. En el caso de que el espacio no es suficiente o no sea suficiente para realizar la anotación, se puede hacer referencia en forma numérica en un espacio en blanco en el documento donde pueda haber este espacio precisamente para realizar la anotación correspondiente. Aquí, por ejemplo, vemos un uso correcto de estos números para poder hacer una anotación
en el área de observaciones en un registro en los libros de controlados. Por ejemplo, aquí se coloca el número 1 y posteriormente en el apartado de observaciones, que es el espacio en donde se puede realizar este proceso, se coloca el 1, 2 puntos y posteriormente el dato correcto, que sería el domicilio del cual se había tenido el error al descargar. Aquí podemos colocar entonces la observación, en observaciones, la corrección correspondiente. Y bueno, ya casi para terminar, debemos también de cumplir con un buen control de documentos. Para esto debemos de revisar que las versiones sean vigentes y estén disponibles en la carpeta correspondiente, donde se llevan a cabo las actividades. Deben de ser visibles, deben de estar a la vista para ya sea el colaborador, para el responsable sanitario e incluso para el verificador de la autoridad correspondiente. También se debe de tener una recopilación de documentos obsoletos. Todos los documentos obsoletos deben de ser retirados del área en que se encuentren conforme a la lista de distribución. Esta lista precisamente se va a entregar, va a formar parte del PNO y de los procedimientos que vamos a ir actualizando. Los documentos se deben de tener la leyenda o deben de tener la leyenda de documento obsoleto en tinta roja para su archivo. Este es un nuevo proceso, es una nueva parte de este PNO precisamente que se va a implementar. Se le va a colocar en tinta roja documento obsoleto y se puede resguardar un cierto tiempo. También lo vamos a determinar más adelante. Ahora, para la solicitud de copias de documentos, el personal que lo requiera, ya sea por las labores asignadas o porque así se lo estén solicitando, debe solicitar a través de correo electrónico de forma oficial al responsable sanitario una copia de este documento. En caso de que la autoridad requiera uno o varios PNO, se le deben de proporcionar una copia simple con previa autorización del responsable sanitario. El responsable va a entregar el ejemplar solicitado a la persona que lo solicitó y le va a colocar una leyenda que mencione que es una copia fiel del original en color rojo. Debe de responder por correo la entrega del documento para afirmar que fue entregado y en el área asignada se debe de conservar los documentos originales por un año o los que la legislación vigente aplique, dependiendo del documento que se requiera. Si son recetas de controlados, ya saben que se deben de resguardar por 3 años y el que va corriendo. En caso de recetas de antibióticos, solamente es el año, solamente se resguardan por un año. Ahora, para el desecho de documentos obsoletos, una vez que ya ha sido validado por el responsable sanitario que de verdad es un documento obsoleto y que se puede desechar, se deben de seguir los siguientes puntos. Primero que nada, debemos de determinar qué documentos pueden ser obsoletos. Estos documentos pueden ser recetas y facturas de medicamentos psicotrópicos, PNOs, formatos, registros, entre otros documentos que ya no sean vigentes. Antes de desechar los documentos, como lo mencioné, se debe de verificar con el responsable sanitario que estos se puedan desechar. Una vez confirmados los documentos a desechar con el responsable sanitario, el RF es responsabilidad del responsable de farmacia, puede romper estos documentos para evitar hacer un mal uso de los mismos. Y bueno, finalmente en este PNO encontramos la lista maestra de documentos en donde vamos a encontrar enumerados los siguientes documentos. En primera instancia los PNOs, posteriormente los formatos de toma de conocimiento que precisamente sirven para validar que se ha leído o no el PNO correspondiente. Los registros de temperatura del refrigerador, registros de temperatura de humedad relativa y del medio ambiente, programa anual de autoinspecciones. Número 6, la lista de verificación. Número 7, formato de auditoría a proveedores y contratistas. Posteriormente, la relación de equipos e instrumentos de medición. El programa de calibración de instrumentos de medición, que en este caso solo son dos, termómetro y termohigrómetro. El formato de no conformidades, que ahora ya no las vamos a llamar incidencias, sino que se van a conocer como no conformidades. También el registro de limpieza semanal. El número 12 va a ser el reporte de quejas para usuarios. Ya se van a implementar estos reportes de quejas para usuarios, es algo que también vamos a implementar. Y finalmente, reportes de alerta sanitaria. Esta va a ser la lista maestra de documentos internos y que se debe de estar verificando que esté actualizada cada 6 meses. Incluso el responsable sanitario puede solicitar que sea actualizada en el momento que así lo requiera, ¿vale?
Y bueno, finalmente estas son las referencias bibliográficas citadas precisamente en este PNO, la norma oficial mexicana número 059 y el suplemento para establecimientos dedicados a la venta y suministro de medicamentos y demás insumos para la salud, en su sexta edición, que es el que todos tenemos en nuestra gaveta. Muchas gracias por su atención. Por mi parte eso sería todo. Muchas gracias. Cuídense mucho y recuerden que tienen que hacer un examen para confirmar que se aprendió en esta dicha sesión. Hasta luego.